Pues hola a todo el mundo. Primero de todo, da gusto tener un público tan amplio y todos estos medios para hacer esta presentación. Yo, para quienes no lo sepáis, soy Miguel Sánchez de Leopeque, supongo que a Fernando todos lo conocéis, y voy a presentar un poquillo el proyecto que hemos estado desarrollando en el área de I+D, llamado WOPR o OS Brain, me parece que vamos a cambiarle el nombre, pero internamente nos vamos a referir a él como WOPR. Se trata de una herramienta para inversión automática en bolsa y mercados de intercambio de divisas. Yo había planteado esta presentación para explicar las tres partes fundamentales del proyecto, que son WOPR, que sería el núcleo de la arquitectura, XWOPR, que es una interfaz gráfica de visualización, y también, aunque de forma sucinta, explicar las estrategias que habíamos desarrollado. Me acaban de informar que eso está mal y que en realidad tendría que haber centrado la presentación en WOPR, que es lo que puede que interese más para otros proyectos dentro de la empresa. Así que lo que os planteo es que si os surgen algunas dudas o queréis que me extienda un poquillo más, pues me lo digáis, ¿de acuerdo? Cuando estemos en la parte del núcleo me interrumpáis y entramos en detalle todo lo que queráis. Pues bien, ¿cómo comienza este proyecto? Pues comenzó ya en abril de 2014, llevamos un añito trabajando en ello, en el área de I+D, como os he dicho, para desarrollar algoritmos de inversión automática en bolsa. ¿Por qué hemos querido hacer este proyecto? Pues en realidad porque nos sentíamos limitados con las herramientas de las que disponíamos o de las que encontramos en el mercado para hacer este tipo de tareas. Normalmente son herramientas orientadas a escritorio y quizás para personas que no están interesadas en desarrollar tampoco algoritmos demasiado complejos. Entonces necesitamos algo distinto, algo un poquito más complejo y que pudiésemos controlar nosotros al 100%. Entonces, como objetivos nos planteamos el diseño y desarrollo de una aplicación modular, escalable y distribuida, ¿de acuerdo?, para la realización de estos algoritmos, y para lo cual tuvimos que hacer tanto WOPR, que es el sistema multiagente que luego explicaremos, como XWOPR, una herramienta que nos ayuda a nosotros en el desarrollo de las estrategias, porque con ella podemos visualizar los algoritmos que implementamos. Y una de las cosas también importantes del desarrollo de este proyecto es que planteamos algoritmos que basan las entradas en el mercado, es decir, las estrategias de inversión, en conceptos que serían un poco más abstractos en contra de lo que se suele hacer en este tipo de operaciones, que quizás la gente suele utilizar indicadores u operaciones básicas, matemáticas, reglas matemáticas, como decir, oye, pues cuando la media móvil del precio cruce con otra media móvil y ocurra, yo que sé qué historias, y que son estrategias en realidad basadas en los datos crudos del mercado. Nosotros lo que hemos intentado hacer es ir creando capas cada vez de nivel superior, más abstractas, para que las estrategias que utilicemos de inversión operen de una forma distinta y más parecida a como opera el cerebro humano. Es decir, pues cuando en esta zona del tiempo veamos que hay presencia de los profesionales en el mercado o cuando detectemos cierto tipo de patrón en la evolución del mercado, entonces a lo mejor nos interesa entrar a realizar una operación de compra o de venta. El proyecto se puede estructurar, como he comentado, principalmente en tres partes, que serían WOPR, que es el núcleo de la arquitectura, XWOPR para la visualización y las estrategias, ¿de acuerdo?, que serían los algoritmos que hemos implementado para la inversión. Como herramientas, que quizás a alguno le interese en caso de que os pongáis a trabajar también un poquillo con el sistema que hemos implementado. Hemos hecho el desarrollo en sistemas GNU Linux, aunque desde luego el sistema es multiplataforma, así que esto tampoco es ningún requisito. Python es el lenguaje que hemos utilizado para desarrollar la gran mayoría de todo este proyecto. ZeroMQ en la capa de comunicaciones, es un proyecto muy interesante, ¿de acuerdo? Independientemente de si utilizáis esto o no, si alguna vez tenéis que implementar un sistema en el que tenéis que utilizar paso de mensajes, os recomiendo que le echéis un vistacillo porque está genial. Lo ha implementado gente mucho más lista que yo y eso se nota. ¿Y eso es Python también? Eso no es Python, no. Está programado en C++, pero bueno, desde luego tiene bindings para todos los lenguajes que se te ocurra. Python es uno de ellos. De todo, y se está utilizando muchísimo, está teniendo una gran aceptación porque está muy bien pensada la herramienta. Claro, se nota que además el que empezó a desarrollar este proyecto tiene una gran experiencia y había trabajado en otro proyecto de paso de mensajes y con esta nueva herramienta pues lo han petado, es la realidad. Git para el control de versiones y TDD como filosofía de desarrollo. Si alguien no está familiarizado con lo del TDD, pues eso es, ya lo miráis en casa. Bueno, Test Driven Development, ¿vale? Desarrollo basado en tests. La arquitectura del sistema, que esta es la parte más importante y la que se supone que debo centrarme. Hemos desarrollado un sistema multiagente.
Un sistema multiagente es aquel en el que tenemos distintos nodos, llamados agentes, que son independientes del resto del sistema, o al menos parcialmente independientes. No hay en ningún momento ningún nodo que tenga una visión global del sistema. Esa es la característica fundamental. Entonces, a modo de ejemplo, nosotros estaríamos utilizando un sistema multiagente parecido al que está mostrado aquí, ¿de acuerdo? Esto sería una versión simplificada. En definitiva, en un sistema multiagente, tú lo que tienes son unos datos de entrada, los procesas, distribuyes el procesamiento entre los distintos nodos, un segundito, y por último tienes unos datos de salida, ¿de acuerdo? Las conclusiones que ha sacado este sistema, sí. Sí. En lo que te refieres del sistema o la plataforma multiagente, Sí. O sea, utilizaste ese enfoque, pero ahí yo recuerdo que hay varios, o sea, podemos tener agentes independientes que no conocen uno el trabajo que está realizando a los otros, pero también hay agentes que pueden ser colaborativos de alguna forma, y que uno realice una tarea, le pasa información al otro. Como he dicho, ahora vamos a ver que efectivamente es así. Como he dicho que la definición de sistema multiagente son independientes o parcialmente independientes. Lo que quiero decir, o quizás la conclusión más importante, es que no hay ninguno que tenga un conocimiento del estado global del sistema. ¿De acuerdo? Obviamente, si aislamos los nodos no tiene ningún sentido. Se trata de que haya comunicaciones entre ellos y que colaboren. Entonces, sí que hay colaboración, no son totalmente independientes, pero bueno, veremos luego cómo se puede crear una red con estos nodos. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro caso particular, tendríamos como datos de entrada los datos de mercado que vienen de un broker o plataforma externa, ¿de acuerdo? Los datos del precio de un símbolo en la bolsa o de un par de, pues el euro-dólar, por ejemplo. Tenemos un nodo o varios nodos que procesan esta información y lo distribuyen entre los nodos interesados de la red. Después tendríamos los nodos dedicados al procesamiento de estos datos, a realizar cálculos, en nuestro caso a abstraer las ideas que nos interesan de los mercados para después poder realizar las operaciones de inversión. Y por último, pues tendríamos los nodos finales, que son los que procesan por última vez esta información o toman una decisión que envían de vuelta, en nuestro caso, a un broker o plataforma externa para realizar las operaciones en la bolsa. Todos los nodos tienen 3 patrones básicos de comunicación. Bueno, no sé por qué se ve ahí mal. Tienen 3 patrones básicos de comunicación. Uno de ellos, RecRep, que viene de Request Reply, es un patrón en el que el cliente envía un mensaje al servidor y el servidor tiene que enviar de vuelta una respuesta, forzosamente. El servidor son dos agentes independientes, ¿vale? Un agente puede ser cliente y servidor. Sí, efectivamente, todos los nodos al final son servidores y clientes al mismo tiempo. Pero en definitiva, y básicamente y como mínimo, tienen estos 3 patrones de comunicación, ¿de acuerdo? Que después pueden multiplicar. Puede haber un nodo que tenga múltiples sockets de request reply o múltiples sockets de publicación o múltiples sockets de suscripción. En fin, es totalmente flexible. Pero sí que es importante remarcar eso, las diferencias que hay de los 3 patrones. Como digo, en el request reply necesitamos una respuesta, es forzoso, es obligatorio, y si no ocurre esa respuesta, entonces es que algo ha fallado y no puede seguir funcionando así. Push-pull, que sería la cola clásica de comunicación, en el que el cliente envía un mensaje y cruza los dedos para que el servidor lo reciba y lo procese cuando pueda. Y después el último patrón, que es muy interesante para este tipo de arquitecturas, que es el de push-pull, el de PubSub, que es el de Publisher-Subscriber, en el que un servidor publica información a múltiples suscriptores al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Los mismos mensajes que llevan a multitud de destinatarios. Una pregunta ahí. Sí, me gustan las preguntas. A ver, entiendo que este es un sistema que se integra de alguna forma con otros sistemas que son los que al final lo componen. Uno es la bolsa, el otro será... Y esto es un protocolo que, o sea, es el que utilizan de alguna forma todos ellos para comunicarse, ¿o es uno que han definido explícitamente? No, este es el protocolo, son los patrones de comunicaciones que utilizamos dentro de WOPR, de nuestra arquitectura multiagente, entre los nodos. Sí. Para hablar con el Si no, eso es, si no ha quedado claro, efectivamente estos son los patrones de comunicación que utilizamos entre nuestros nodos de la arquitectura, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de WPR hablamos de una arquitectura genérica, aquí ya no hablamos de mercados financieros, ni trading, ni nada. Hablamos de una arquitectura genérica que es la que sí que podemos utilizar en otros proyectos, de cualquier otra cosa, ¿vale? Luego, dentro de la propia arquitectura, ya podemos desarrollar los agentes, cerebros o como lo queráis llamar, especializados para hacer lo que necesitemos hacer. Por ejemplo, en un proyecto que conocéis todos, podríamos tener uno o varios cerebros que se dedican a coger información de Indra
electoral y meterla dentro del sistema para pasarlo a nodos de procesamiento que convierten en JSON la información. ¿Vale? Estamos hablando ahora mismo de la arquitectura base, que no tiene nada que ver en sí con trading. Efectivamente. La cuestión de la operación en bolsa es un caso de uso, que es el que a nosotros nos ha interesado para este proyecto. Pero, como bien dice Fernando, esto es una arquitectura que se puede utilizar para multitud de aplicaciones, y que se utiliza, de hecho, para multitud de aplicaciones y cada día más. Más cosillas. ¿Habéis mirado o has mirado o has tenido ocasión de ver plataformas multiagente que están en el mercado, que son libres, que andan por ahí y tal, y que no sé si habéis identificado en qué aspectos esta, como tal, pues más interesante o puede ser más competitiva o aporta más? Me temo que no. Yo sí lo vi. De hecho, por ahí anda en alguna presentación una comparativa y tal, una presentación interna. Y en general lo que había es muchas... Bueno, hay una implementación de Apache muy interesante y luego hay muchos proyectos cerrados y luego en general muy basados en Java con tipado fuerte y tal. Ventajas aquí, tema Python, yo considero, no Python por sí porque sea un lenguaje muy interesante, sino por la libertad que tenemos desde el punto de vista de manejar en la memoria lo que nos dé la gana. Lo que nos dé la gana sin ningún tipo de restricciones. Y luego, bueno, pues básicamente que es nuestro y que podemos Yo cuando la publicitasteis lo analicé un poco y lo que vi era un poco la línea que dice Fernando. Lo que vi son productos muchas veces muy antiguos me refiero a muy de ámbito universitario, incluso de 2000, 2004, 2003, había mucho Java, no era multilenguaje, los que habían eran multilenguaje, no estaban pensados para una estructura distribuida, muchos de ellos, y no tenían tecnologías más o menos modernas. O sea, no utilizaban Python o no utilizaban, sé que MongoDB medio no, pero no utilizaban bases de datos. medio no Eso iba a decir, pero bueno. Sí, desde luego la persistencia de memoria es una cosa a implementar. Me pareció que podía ser interesante en el sentido de que era muy moderno el enfoque y puede ser competitivo por lo actual de las herramientas y porque es multilenguaje, multiplataforma también. Esto corre donde seas, en un Raspberry Pi, en un Windows, en lo que sea. Claro, lo que vi me pareció a veces demasiado ejercicio intelectual de universidad, de hacer un tal, de probar el concepto. Claro, desde luego la teoría está establecida desde hace mucho tiempo. La posibilidad de utilizar sistemas multiagentes para otras aplicaciones, eso no somos los primeros a los que se nos ocurre. Pero desde luego implementaciones, yo lo poco que busqué, y por eso te digo que no, porque busqué poco, no encontré buena tampoco documentación sobre implementaciones de este tipo de sistemas. Eso normalmente es una mala señal, o señal de que no ha habido ninguna que haya sido demasiado exitosa. Tenemos otros tipos de patrones, ¿de acuerdo?, que son un poquito más complejos y que nos permiten, por ejemplo, poner nodos intermedios de forma que pudiéramos conectarnos con un cliente a un publicador que en realidad hace de intermediario entre múltiples publicadores. De esta forma, el cliente solo necesita saber de una dirección para suscribirse a todos ellos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Eso es muy útil cuando no sabes a priori el número de publicadores. Por ejemplo, si tienes distintas fuentes de datos que están transmitiendo en streaming y no sabes cuáles son esas fuentes ni cuántas, lo que haces es crear un nodo intermediario, te conectas a él y lo que haya detrás a ti no te importa o te preocupa más bien poco. También se pueden implementar sistemas de balanceo de carga, por supuesto, o de alta disponibilidad. Se pueden replicar los nodos con estos nodos que ponemos intermedios. Además de eso, todos los nodos comparten cierta funcionalidad. Básicamente, voy a poner aquí lo más simple, es que se activan todos ellos por mensajes entrantes, ¿de acuerdo? Esa sería la señal que activa estos nodos. O también por el agotamiento de un tiempo de espera. Hay un timeout que nos permite realizar, por ejemplo, hard beating para asegurarnos que todos los nodos siguen vivos en la red, o para ejecutar cualquier otra operación que quiera ejecutar el usuario cuando el nodo está inactivo.
Además de eso, también está implementado el filtrado de mensajes, eso afortunadamente ya en la capa de 0MQ, cosa que es muy útil sobre todo en patrones de comunicación de publicación y suscripción. El publicador está enviando mensajes a todo el que esté escuchando, que el publicador no lo sabe, y puede que esté publicando mensajes de muy distintos tipos. Entonces, los clientes tienen que poder ser capaces de filtrar por una temática, ¿de acuerdo?, la que le interese. Y por último, pues también hemos resuelto el problema de sincronización entre nodos. Este es un problema interesante que ocurre cuando estamos utilizando patrones de publicación-suscripción. Tenemos un publicador que tiene algunos datos en su memoria y que se van actualizando. Y él publica solamente las actualizaciones sobre ese estado inicial de la memoria. Entonces, es muy interesante en muchas ocasiones asegurar que un cliente puede sincronizar su memoria con ese publicador. Por la definición del patrón de Publisher-Subscriber, no es posible asegurar en qué momento empieza el cliente a recibir los mensajes que se publican. Entonces, lo que hacemos básicamente es crear una comunicación privada, digamos, entre el cliente y el servidor que está publicando, y el cliente le dice, oye, me voy a conectar aquí, el publicador empieza a enviar unos mensajes que están vacíos hasta que el cliente recibe correctamente el primer mensaje, y en ese momento el publicador sigue enviando los mensajes que debe enviar al resto de nodos de la red. Bueno, aquí voy a entrar en algunos casos particulares, alguna especialización de nodos. De nuevo, esto es un caso aplicado a lo que a nosotros nos ha interesado, ¿de acuerdo? Aunque yo creo que hay unos cuantos de estos nodos que son de aplicación general para casi todos los propósitos que se nos ocurran. El enrutador sería uno de ellos, que es este nodo que se encargaría, en definitiva, de distribuir los datos que llegan, pues, quizás de una plataforma externa. ¿De acuerdo? En nuestro caso, maneja los datos del mercado crudos, los que envía el broker, pues la apertura, máximo, mínimo, cierre del precio en un periodo determinado de tiempo, por ejemplo, o el volumen de transacciones que ha habido en ese periodo de tiempo. Las almacena y las distribuye y también las remuestrea. Quizás esto, por ser una aplicación particular, me lo puedo saltar. Yo creo que sí. Bueno, sí, es menos interesante. Más interesante es el tema de los cerebros. El cerebro sería el tipo de nodo más común en esta red. En definitiva, son los nodos que se encargan de procesar toda esta información. Para nuestra aplicación, lo que hemos creado ha sido una jerarquía de cerebros en la que los niveles más bajos serían aquellos que tienen un nivel de abstracción inferior y son los que trabajan directamente con los datos de mercado, los datos crudos. La idea es que cada uno de estos cerebros reciba unos datos de entrada, X, y que poco a poco vayan intentando abstraer o sacar conclusiones cada vez más complejas, ¿de acuerdo? Aquí trabajaríamos con los datos de mercado. Aquí, por ejemplo, podríamos tener un cerebro que está calculando el zigzag, que es, en definitiva, intentar simplificar los movimientos del mercado, pues eso, a un zigzag, a la unión de unos segmentos, y puede que esta unión de segmentos se lo enviemos a otro cerebro que está calculando estructura de mercado basado en las reglas de Neely, vamos, en la teoría de Elliott, etcétera, etcétera, hasta el último de todos, que sería el de nivel de abstracción superior, que normalmente es un cerebro que toma la última decisión de la estrategia. Esto, por supuesto, puede haber siempre múltiples estrategias o múltiples jerarquías de este tipo en un mismo sistema. Las relaciones entre los cerebros las diseñas tú. Sí. No es que un cerebro decida pedirle a otra información, sino que tú dices a qué cerebros hipotéticamente es el que se va a comunicar. Sí, voy a comentar esto ahora mismo. Uno de los nodos también importantes en esta red lo hemos llamado el nigromante, y ya sabía que alguna risita iba a haber. Y se trata del padre de todos los cerebros de la máquina física. Lo hemos llamado el nigromante porque es el que mata y trae a la vida a los cerebros que hay en la red. ¿Por qué es importante? Porque a priori un cerebro no es consciente de la existencia de ningún otro cerebro en la red. Entonces, cuando tú creas un cerebro para una estrategia, en muchas ocasiones le pones una línea de código, una instrucción que puede ser, por ejemplo, suscríbete a las actualizaciones de este otro cerebro, ¿de acuerdo? Entonces este cerebro aparece en la red y dice, perfecto, me voy a suscribir. Y lo que ocurre es que la primera vez que lo hace, consulta al nigromante para decir, ¿dónde está este cerebro? El nigromante lo que va a hacer va a ser verificar si el cerebro existe ya, porque a lo mejor lo ha solicitado anteriormente otro nodo de la red. Si existe, le devuelve directamente los datos para que se pueda conectar. Si no existe, lo levanta y le devuelve los datos. De forma que para el cerebro
Eso es transparente, efectivamente. No sabe lo que ha ocurrido. Él ha solicitado los datos y sabe que al final los recibe y se puede suscribir o tiene el puerto de request reply para hacerle peticiones cada cierto tiempo, como sea. Bueno, aparte de esto hay otros nodos. Como para... Habría que tener siempre un nigromante en cada servidor. Sí, como mínimo, desde luego, hace falta un nigromante. Tiene que levantar las cosas. Sí, eso... Tiene que ejecutar Python, nombre de no sé qué, ¿vale? Entonces, Eso no lo he explicado, pero efectivamente cada nodo se comporta como un proceso, es un proceso del sistema. Entonces, efectivamente, necesitamos de algún programa que cree estos procesos en el sistema. Este es precisamente el nigromante, entonces obviamente tiene que haber uno en cada máquina física. Si quieres ejecutar procesos en un sistema operativo, tienes que tener ahí el nigromante. Esto, por supuesto, es una arquitectura distribuida. Podemos tener parte de cerebros en una máquina, parte de cerebros en otra máquina, pero en cada una de ellas, desde luego, tiene que haber un nigromante encargado de lanzar esos procesos. Y si pide un cerebro que está en otra máquina, ¿siempre lo crea en tu máquina también? Si no lo tengo. O sea, imagínate que hago una petición... Si haces una petición, claro, tiene que haber coordinación entre los nigromantes. Entonces, esa petición se podría redireccionar. ¿Le podría llegar la información de otra máquina? Sí. Sí. tiene que Hombre. tener visibilidad al IP puerto, pero ya está. Claro. Claro, mi pregunta más Tú podrías- técnicamente cómo llega es cómo sabe dónde está, porque si yo le pregunto al nigromante que tengo en mi máquina, ¿él sabe lo que hay en las otras máquinas? ¿O le va a preguntar a otro? Claro, lo que ocurre es que si lanzamos múltiples nigromantes en múltiples máquinas, a lo mejor lo que nos interesa es utilizar, como he dicho antes, los patrones de comunicación que tienen la X. Entonces, a lo mejor puedes tener un nigromante que sería virtual, que es el que se encarga de consultar a todos los que hay en la red, que pueden ser 8 nigromantes en distintas máquinas. En todo caso, al final, la respuesta que obtienes siempre es la correcta, aunque te lo dicen en el localhost o en China, pero te dan al final los datos, ¿de acuerdo? Supongo que si quieres forzar la existencia de un cerebro en una máquina, pues también lo podrías hacer, no sé. Yo creo que eso tampoco es interesante. Al final esto es muy abierto. O sea, hemos programado una capa de muy bajo nivel. Al final te lo puedes forzar a que se comporte como quieras. Bueno, pues tenemos otros nodos, como la supermente, que es el de la gestión, en nuestro caso, de las estrategias. A más alto nivel sería el encargado de lanzar los cerebros de máximo nivel de abstracción, ¿de acuerdo? La consola, que es otro nodo al final de la red que nos permite directamente ejecutar comandos para lanzar cerebros de forma arbitraria, para guardar su estado en un archivo o para consultarlo simplemente o para ejecutar métodos más o menos de forma arbitraria dentro de los cerebros de la red. Y después, pues otros nodos intermediarios que en nuestro caso hacen de traducción. Todavía no sé quién había comentado que si los patrones de comunicación entre los nodos eran también los que utilizamos con plataformas externas. Pues hay ocasiones en las que eso es posible, si la plataforma externa nos permite utilizar la biblioteca 0MQ y además podemos modificar algo del código de esa plataforma externa, entonces sí, hay casos donde no. Nosotros utilizamos una plataforma de trading, NinjaTrader, que no permite utilizar 0MQ, al menos no en esta versión. Entonces hemos tenido que crear estos nodos que harían de traductores. Básicamente nos comunicamos por TCP clásico con ellos. Hemos hablado de los patrones que nos proporcionan paso de mensajes, pero hay un patrón más, que es el RAW, que nos permite comunicarnos utilizando 0MQ, comunicarnos con TCP/IP a pelo. Con lo cual, básicamente nos podemos comunicar con cualquier cosa que hable TCP/IP. Por cierto, TCP/IP además es transparente para el código, o directamente memoria compartida, ¿vale? De hecho, IPC, ¿vale? Claro, limitado dentro de una máquina. Si estamos en un proyecto en una única máquina, el utilizar comunicación interprocesos, claro, la velocidad es bestial comparado con TCP/IP. Lo digo de cara Sí, eso es transparente gracias a 0MQ. Cambias un parametrillo de configuración y entonces ya se encarga él de que las comunicaciones sean más eficientes que TCP, claro. Bueno, y hasta aquí en realidad la explicación de lo que sería la arquitectura. Si queréis paso un poquito a explicar la interfaz gráfica y tal, o si no, nos quedamos aquí y resolvemos dudas. O lo dejamos ya. ¿Que llevamos ya? 25. Puedes hablar un poquito más si quieres. Bueno, media hora 45. puedo pasar rápidamente, si no, voy a pasar rápidamente con esto. No lo he enseñado nunca, está bien que lo cuentes. Vale, breve, muy breve. XWPR,
como mencioné antes, es una interfaz gráfica que nos permite la visualización de las estrategias que están ejecutando en WOPR, ¿de acuerdo? En general se comporta como un nodo más dentro de la red. De hecho, cada gráfico, vemos luego que se pueden lanzar múltiples gráficos, se comporta como un nodo, es decir, se suscribe a actualizaciones de los cerebros y nos permite, pues, efectivamente visualizar qué es lo que está pasando en los cerebros que están procesando datos, porque a veces es complicado si no tienes una gráfica, sobre todo cuando se trata de procesamiento de series temporales, como es el caso. Seguro que hay además muchas otras aplicaciones en las que también es interesante visualizar series temporales en tiempo real. Pero en la práctica, WOPR como arquitectura nos sirve para multitud de proyectos. XWOPR está especializado en simplificar el desarrollo de cuando tienes series temporales, ¿vale? No solo datos de mercado, sino cualquier tipo de serie temporal nos va a ayudar a representarla y a trabajar con ella. Efectivamente. Bueno, este sería un ejemplo de la ventana principal. A la derecha tendríamos listados cerebros que están ahora mismo en ejecución en la red, y desde aquí pues, se pueden crear fácilmente nuevas pestañitas o nuevas ventanas con distintos gráficos, ¿de acuerdo? No hay más, eso es sencillo. Después, la ventana de los gráficos. En esta podemos seleccionar aquí, para nuestra aplicación particular por lo menos, el símbolo y el periodo con el que queremos trabajar, ¿de acuerdo? La serie de datos del mercado que nos interesa. Además de eso, podemos, arriba a la derecha, darle un botoncito que nos permite quitar la actualización automática de la vista y, por tanto, interactuar. Vemos que la actualización del gráfico se sigue produciendo, pero podemos movernos, desplazarnos de izquierda a derecha o hacer zoom en un eje o en los dos, como queramos. Y después, por último, y no menos importante, tenemos un acceso a indicadores. Quizás esta es la parte más interesante, ¿no? Estos serían los datos crudos que nos llegan del mercado y lo que queremos es poder visualizar información extra, la que hay en otros cerebros. Entonces tenemos un menú con el que podemos lanzar indicadores que representan información gráfica añadida dentro del mismo gráfico, ¿de acuerdo? Podemos modificar los parámetros y normalmente estos indicadores lo que hacen en realidad es lanzar un cerebro dentro de la red, es decir, nos permiten gestionar los cerebros que hay dentro de la red. También podemos, por supuesto, cambiar los parámetros de indicadores que ya están funcionando. Por ejemplo, tenemos aquí un indicador de una media móvil simple con un periodo 14, le cambiamos ahora el periodo y vemos que automáticamente se ha modificado en el gráfico. Esto lo que ha hecho por detrás ha sido, cuando hemos cambiado el periodo a 50, ha creado un nuevo cerebro, que es el cerebro que se encarga de generar la media móvil. Este cerebro se ha conectado al distribuidor de datos para obtener un histórico mínimo para hacer los cálculos y le ha enviado de vuelta a nuestro gráfico, que se comporta como un nodo más dentro de la red, los datos ya procesados, es decir, la media móvil. Y nada más. Bueno, esta parte la puedo mencionar a lo mejor rápido, Sí, muy por encima. Vale. Muy por encima. Quizás las cosas más interesantes que hemos desarrollado ha sido uno de los módulos, uno de los cerebros que es capaz de generar la estructura del mercado en base a una teoría que se llama la teoría de ondas de Elliott, de la que hay muchos libros y que tampoco tiene sentido explicar. Hemos cogido un subconjunto de estas reglas que nos permite, en definitiva, dividir los movimientos del mercado en tramos con características impulsivas o correctivas, que se llaman. Impulsivo sería aquello que sigue la tendencia del movimiento del mercado, que es algo complicado de saber, y correctivo aquello que va en contra, al menos temporalmente. El mercado, además, es fractal, o sea que podemos, cada uno de sus tramos, a su vez, subdividirlo de nuevo en tramos más pequeñitos en base a esta misma teoría. Entonces tenemos un cerebro que es capaz de crear esta estructura fractal para tener mapeado todo el mercado. Después también hemos utilizado redes neuronales para detección de patrones, en concreto de patrones de impulso-corrección, que nos ayudan a clasificarlos, ¿de acuerdo? De hecho, para esto, la implementación inicial utilizamos R, ¿de acuerdo? Sí. O sea, de hecho, a R le dimos una buena vuelta al principio. Sí, R fue uno de los lenguajes con los que empezamos, también a Siricui como plataforma para operar, o sea, desde luego ha habido unos cuantos cambios. Ahora utilizamos Python y de hecho una biblioteca de Python que se llama Theano, con la que este tipo de entrenamientos de redes neuronales los podemos ejecutar en la GPU, cosa que es bastante interesante. La verdad es que Python está muy bien para esas cosas, o sea, siempre hay alguien que ya ha hecho lo que tú quieres hacer y de forma eficiente, o sea, aunque Python... Claro, aunque Python no es eficiente por sí, te coges una biblioteca que te ejecuta el algoritmo de aprendizaje, vamos, de entrenamiento de la red neuronal en la GPU y eso, vamos, te da igual utilizar Python que ningún otro lenguaje. Lo importante es que se está ejecutando en la GPU. Un gráfico muy antiguo,
pero bueno, que nos sirvió para, no sé, era bastante alentador, desde luego. Fue un backtest que hicimos solo con un cerebrillo, digamos, con una estrategia que se basaba en detección de patrones de impulso-corrección. O sea, una cosa muy simple y que en aquel momento, pues oye, nos animó a seguir y a realizar unas estrategias más complejas. ¿Qué momento era ese? Esto de verano del año pasado. Ahora mismo estamos a tope con desarrollo de estrategias y backtests no creo que volvamos a hacer hasta que terminemos el último. Digamos que las piezas principales las tenemos desarrolladas, o al menos las piezas mínimas, y ahora ahora justo, de hecho, desde esta semana estamos empezando a trabajar en juntarlas para tener un piloto. Básicamente lo que queremos llegar es a un backtest que nos valide el construir directamente ya estrategias, robots, etcétera, etcétera, ¿vale? Y nada más, bueno, por ahora, claro, como no tenemos completamente integrados todos los cerebros, lo que hacemos es integrarlo con herramientas de trading, como la de NinjaTrader. Entonces, en definitiva, lo que hacemos es pintar sobre los gráficos de una plataforma externa, esto es una plataforma externa, no es la nuestra, pues pintar los indicadores o la memoria que tenemos en los cerebros. Es así como podemos, digamos, validar la estrategia, validar el correcto funcionamiento de los cerebros y quizás ayudar al inversor en la toma de decisiones. Aparte de esto, bueno, pues muy breve así, estadísticas de desarrollo. Pues hemos creado más de 100 test en total para validar el funcionamiento del sistema. Suponen la suma de todos más de 1000 aserciones o puntos de verificación. En cuanto a la documentación, pues hemos documentado también la API dentro del código. Tenemos más de 250 entradas de API, lo que significa que, bueno, para un desarrollador puede ser más interesante o más fácil aventurarse a programar con esto. Siempre está muy bien, tienes un formato HTML de consulta de la API del sistema que facilita mucho las cosas. Y la documentación también del proyecto, que bueno, está hecha en LaTeX, con datos autogenerados y tal. O sea, en cuanto al código, pues llevamos ya más de 1000 commits, más de 80.000 líneas de código modificadas y en total unas 30.000 de código efectivas que se están ejecutando ahora en el sistema. Y nada más. Si hay alguna duda, comentario, crítica, sugerencia. Distribuido. Me gusta. Una pregunta, Miguel. Sí. Cuando hablas de las fuentes de datos que usáis para que el sistema funcione y ejecute los algoritmos, ahora mismo lo tenéis, por lo que entiendo un poco, hecho ad hoc a la fuente de datos donde estáis leyendo. ¿Ahora lo tienes? O sea, vosotros estáis leyendo una plataforma Sí, sí. donde extraéis los datos para realizar todo. Claro, hay un proveedor de datos de No, mercado. pero de todas formas, ahora, el tema de la entrada de datos, ahora mismo podemos leer de Ninja, podemos leer de Yahoo, podemos leer de Google, podemos leer de QuantDL, por cierto, eso no te lo he enseñado. No hay... ¿Porque los formatos son similares o...? Porque un cerebro en realidad para eso. es muy sencillo Hacía un cerebro para la eso. lectura. Al final, a cualquiera que te dé datos de mercado en apertura, máximo, mínimo, cierre, volumen, que es estándar eso, luego ya tragárselos, que se los trague nuestro sistema, es que es tan sencillo como que un cerebro coja eso y diga nueva barra, tal, y a partir de entonces ya se lo mete en su memoria y entra en el ciclo este. Que si alguien se ha suscrito a él, pues le envía la barra. Que si alguien no sé qué, ¿sabes? Que al final lo que hemos llamado feeder, como creo que lo has puesto traducido. Feeder, el alimentador, sí. Son nodos súper sencillos, que tienen por un lado el patrón TCP/IP plano o lo que tú quieras, a lo mejor leer de un fichero, que es muy sencillo eso, y por el otro lado ya sí que te integras entero con OSGrain, UPR. Vale, sí, será más por el tema de la homogeneidad de los datos a la hora de recibirlos, que no sé si conlleva un desarrollo distinto cada vez que tienes que usar una fuente distinta de datos. Tienes que, Lo que ocurre, claro. La externa la tienes que adaptar, Claro, eso no queda más remedio. Es que además los proveedores de datos, si quieres ir a algo un poco más serio o más en detalle, que no sean los valores diarios, por ejemplo, de un mercado, pues necesitas de un intermediario, necesitas de un broker, una plataforma intermedia que te dé esos datos. Me refería por, no sé si existe un estándar o algo así que has implementado porque ya existe ese estándar. No existe, no. Pero, por ejemplo, entiendo que la gracia es en la capa de abstracción que tenéis, que ya a partir de esa capa, la entrada de datos, vosotros sí estandarizaréis para... Es un trabajo de 3 días, de 2 días a sacar datos y ya está. O horas. Son 3 horas.
vais a pedir al intermediario? Todos estos datos ahora mismo están en memoria. El proyecto de utilizar MongoDB para asegurar persistencia de los datos es, como digo, un proyecto. Sí, el tema aquí es intentar desarrollar la parte de persistencia de forma genérica, porque nosotros hemos tratado de desarrollar los agentes o los cerebros con la propia analogía de un cerebro, de verdad. Entonces, tenemos el planteamiento de memoria a corto plazo, que es la memoria, es el array con el que trabajas, y tienes el concepto de memoria a largo plazo, que en realidad un cerebro debe poder recordar cualquier cosa con la estructura que sea. Entonces, el tema Mongo viene muy bien porque podemos de forma genérica, sin tener que especializar cada nodo, que podríamos, por supuesto, decir, oye, vomita tu memoria a largo plazo. ¿Qué hay en la memoria? Pues ya conocéis Mongo, ¿no? Me da igual. O sea, Mongo con Python es así. Mongo con Python es, me da igual lo que tengas en la memoria, guarda esto en una colección. ¿Sabes? Entonces, la capa de persistencia va a ser muy sencilla de implementar, pero en la práctica no la hemos necesitado todavía. Sí, pero ahora vale, en realidad tú siempre puedes levantar, si alguno se te queda colgado, por ejemplo, lo puedes matar y levantarlo de nuevo y realizaría las operaciones que realiza siempre al principio, que es de nuevo solicitar unos datos mínimos del histórico, que son los que va a tener en memoria, y de ahí empezar a procesar ya en tiempo real. Cuando decís que falta integrar los cerebros entre ellos, ¿a qué te refieres? Pues a que tenemos distintos cerebros que realizan distintas tareas independientes y que ahora hay que integrarlos en una estrategia última. O sea, en ese cerebro de nivel de abstracción superior, que sería el de toma de decisiones. Tú tienes información ya procesada de múltiples cerebros, pues, por ejemplo, uno que es capaz de generarte la estructura de mercado, esa estructura fractal, otro que te detecta presencia de profesionales en el mercado en función del volumen de las transacciones, tal. Pues ahora con esa información, ¿qué haces? Desde el punto de vista de conocimiento, lo que hemos tratado de hacer... Eso, desde luego, es una aplicación particular. Capas, ¿vale? Y al final generar conocimiento por capas quiere decir que, lo que ha comentado antes Miguel, que inicialmente hay un montón de cerebros que digamos que leen información muy básica, ¿vale? Como podría ser concepto átomo, concepto, luego un poquitín más arriba, concepto madera, luego un poquitín más arriba, concepto... listones de madera, y al final llegas a silla, o al final llegas a mesa, ¿vale? Entonces, y luego ya para diseñar un comedor ya no manejas átomos, manejas sillas y mesas, ¿no? Entonces es el concepto que hemos tratado que es realmente lo que un operador de mercado, un trader maneja. Él no maneja precio 2000 no sé qué, volumen no sé cuántos, lo que maneja es zona de resistencia, lo que maneja es acumulación, lo que maneja es aquí intuyo que están los profesionales en esta zona. Es decir, son cosas que los robots actuales del mercado no se acercan ni de coña, ¿vale? Al menos los retail, ¿vale? Seguramente dentro de los bancos... Los que se publican, claro, los que se publican. Seguro, ¿vale? Vamos. Nosotros estamos desarrollando un sistema para detectar desequilibrios de oferta y demanda en los profesionales, que son los que mueven el mercado, ¿vale? Y luego, respecto a eso, el concepto es, al final, lo que vamos a tener es un experto, realmente un experto, que sabe un huevo de estructura de mercado. Que dice, no, es que yo pienso, o tengo una garantía del 80% de que estamos en una tendencia alcista y estás en un segundo movimiento de una tendencia alcista. La corrección era así. Y el otro te dice, pues mira, aquí, aquí y aquí han aparecido los profesionales. Y luego te llega el cerebro de soportes y resistencias y te dicen, pues esta zona históricamente ha sido no sé qué. Y llegará nuestro gran cerebro, que es lo que has preguntado, y dirá, bueno, o sea que en una zona donde históricamente los profesionales han aparecido y el mercado se ha girado, llega ahora, aparecen los profesionales, ha terminado una corrección, con lo cual esperamos un siguiente movimiento, joder, haces. Compra. Compra, ¿vale? Claro. Entonces, nos estamos aproximando a una zona donde los profesionales tienden a vender, además hay una línea directriz de no sé qué, además vuelve a aparecer el profesional después de un gran movimiento y tal, salta del mercado, no pasa nada. Si sigue, pues vale, sigue, pero... Entonces, la idea es que varios expertos se pongan de acuerdo en operaciones, ¿vale? Y de hecho en este último nodo puede que sea interesante también, a lo mejor lo hacemos en algún momento, aplicar una red neuronal a más alto nivel, claro. Que sea capaz de analizar todo el histórico
y optimizar las decisiones que toma. No que le digas tú, oye, pues cuando ocurra esto y esto y esto, entonces haz lo otro. No, pues oye, aprende con los históricos que ha habido en el mercado, con todas las entradas que has tenido posibles, cuándo tienes que realizar las operaciones, cuándo es más interesante, y sobre todo que una red neuronal, lo bueno es que te da salidas con porcentajes de probabilidad, ¿no? A lo mejor te dice, oye, estoy un 85% seguro de que aquí es mejor no entrar, y te da el 85%, entonces tú ya puedes decidir si quieres arriesgarte más y entrar en todas las operaciones que sean por encima de 60 o decir, mira, yo solo quiero coger el 5% más fiable, y ya está, y el resto ni lo atiendo. La tesis de la estrategia es que imitando a los profesionales, Imitando a los traders profesionales. sí, Claro. imitando a los traders profesionales, tu hipótesis es que ganas dinero porque los profesionales ganan dinero. Sí, De hecho, por eso son profesionales. Son profesionales, ¿no? Pero ellos también se pueden confundir eventualmente. Entonces dejan de ser profesionales. Es así. No, fíjate, en general los profesionales van a manejar entre el 80 y el 90% del dinero que hay en el mercado, ¿vale? Además son menos del 5% de los personajes que hay, ¿vale? Es decir, cuando un profesional se equivoca, palma pasta. Cuando palma pasta, sus operaciones son más pequeñas, ¿vale? Con lo cual, si un profesional palma una vez, no pasa nada. Si empieza a palmar sistemáticamente, deja de ser profesional. A nuestros efectos. Deja de ser profesional porque nosotros nos fijamos en el volumen. Habrá nuevos que hayan entrado que estarán tomando decisiones correctas, con lo cual sus operaciones cada vez serán más grandes y volvemos a lo mismo. El 85% del volumen ese son profesionales. ¿Cuál es la esencia de la idea porque tú al final lo que recibes son datos del mercado, de cómo la esencia de la idea de identificar que hay profesionales o no en ese momento operando, o cuál puede ser? La idea es la siguiente. Tú cuando los datos que tienes de mercado son datos de precio y datos de volumen. El volumen no son datos de compras o ventas, son datos de volumen de transacciones. Tú cuando el mercado, por ejemplo, está cayendo... Volumen es número de transacciones. Volumen es número de transacciones, sí. Cuando el mercado, supongamos, que está cayendo y de repente aparece muchísimo volumen. Tú en ese momento que está apareciendo mucho volumen, tú no sabes si ese volumen son ventas o compras profesionales, ¿vale? Pero sabes que ahí hay profesionales, porque volvemos a lo mismo. El volumen, el 85 o el 90% es profesional. Entonces, yo siempre me quiero posicionar en la dirección del profesional, ¿vale? Después de un gran movimiento, aparece mucho volumen y digo, bueno, atento, porque pueden estar comprando, ¿vale? ¿Cómo sé que están comprando? Pues primero, se para el precio avanza un poquito y vuelve a bajar, ¿vale? Entonces, cuando vuelve a bajar el precio, que pueden pasar dos cosas. Que el profesional sea bajista, con lo cual aparecerá mucho volumen y romperá el mínimo, o que eso no fueran ventas, sino que fueran compras. En cuyo caso, cuando baje, el profesional no estará interesado en la bajada, con lo cual el volumen será pequeñito, ¿vale? Bajará y serán ventas no profesionales, es decir, de los pollos tomateros, ¿vale? De los que palman siempre. El 90% de la gente que maneja el 10% de la pasta. Empezará a bajar, ¿vale? Los profesionales no estarán. Llegará un momento donde ya no queda nadie que venda, los profesionales entran, es decir, al final de la corrección, que eso se lo estuve comentando ayer a Miguel, aparece un piquillo de volumen, que son los profesionales ya, ¡pum!, que se salen para arriba. Es decir, estamos indicio de o sea, profesional presente, es decir, indicio, luego aquí tienes la reacción, luego tienes el testeo, lo que se llama el testeo, es decir, asegurarte de que este volumen son compras, y luego la confirmación, que es que nos rompa la pequeña corrección esa provocada por esa estrategia que al final tú emulas a nivel de software, una persona, o sea, yo por ejemplo, personalmente puedo coger e imitarla de manera manual. Claro. O sea, ¿y por qué no estoy haciendo una pregunta muy así obvia, ¿no? De hecho es la que yo uso, ¿no? Claro, ¿por qué no hay un volumen de gente masivo imitando a los profesionales y puede ser relativamente sencillo imitarles? O sea, ¿por qué hay tanta gente haciendo eso? Primero, es un tema muy complejo. De hecho, ya te digo, llevamos un año desarrollándolo y vamos a tocar una Pero es complejo emularlo mediante software, ¿no? Es muy complejo entenderlo, ¿vale? Es como cualquier estrategia. Hay, por ejemplo, puede haber otra estrategia, otra casa que diga, mira, vamos a analizar estadísticamente los movimientos, de forma que
Cuando hay algo que es estadísticamente raro, es decir, está fuera de 2 sigma, no sé qué, 99, no sé qué, vamos a apostar al rebote, ¿vale? Y eso se utiliza una cosa que se llaman bandas de Bollinger, y cuando está aquí, ¡pam!, te pones corto. Cuando estadísticamente es raro que haya un movimiento tan agresivo, ¿vale? Luego hay otra familia que maneja tendencias de largo plazo, en cuyo caso ya simplemente Todos esos son profesionales, haciendo eso manualmente. Eso ya no. No, ¿qué son los profesionales? Es que ahí estás mezclando trader profesional y profesional. Un trader es un trader, ¿vale? Que gana operando en el mercado. ¿Qué es un profesional? Vale. Supongamos que Open Systems está en bolsa, ¿vale? Open Systems está en bolsa. De repente llega Luis y dice, joder, acabo de hablar con Borja y nos va a soltar un proyecto de 4 millones de pavos que nos vamos a poner las botas. Llegamos Luis y yo, o quien sea, y nos ponemos a comprar acciones, ¿vale? Nos ponemos a comprar acciones. Esos son insiders, ¿vale? Eso teóricamente es ilegal, pero vamos, si es la prima, o sea, si es el amigo de mi mujer, de la prima, no sé qué, ¿vale? Es decir, información privilegiada. Más brokers, ¿vale? Brokers que conocen, brokers, no, perdón, se llaman market makers, ¿vale? Que conocen las posiciones de todo el mercado. Yo cuando veo la pantalla tengo los datos que os he dicho. Ellos además tienen las órdenes de compra, es decir, saben que el banco tal tiene aquí una orden de compra que si el precio supera esto, va a comprar 10 millones de euros de los que tiene los stocks, las órdenes de venta, tiene todos los movimientos, es decir, en tiempo real ellos ven un montón de lucecitas dónde está la gente. Ellos tienen muchas ventajas, ¿no? Con lo cual, ellos ven eso y nosotros mediante este sistema podemos intuir sus intenciones. Ellos también son profesionales. Los traders que reaccionamos a eso no somos profesionales. Sí, yo a lo que voy es, al final estoy mezclando como dos acercamientos. Un acercamiento podría ser, yo tengo una estrategia que objetivamente es esta, no subo, bajo por esto y por lo demás allá. Y otra estrategia es, yo imito lo que hace un determinado perfil que identifico como los que saben. Esos tíos a su vez pueden tener criterios dispares, entiendo, quiero decir, porque no estás imitando un criterio de comportamiento, estás imitando un tipo de perfil, por así decirlo. Estoy siguiéndole. Sí. Siguiéndole. Entonces, si en un momento determinado, ante una tesitura del mercado, ese grupo al que tú denominas profesionales, un porcentaje de ellos, o la mitad de ellos, para ir al ejemplo, tienen una opinión contraria a la otra mitad, tu estrategia se queda vacía, ¿no? O sea, no, es nula la reacción. El mercado se pone sí. Cuando, por ejemplo, unos compran aquí y otros compran un poquito más abajo, pues el mercado... O sea, el que ve las luces y el que sabe que su primo va a vender, no tienen por qué tener la misma información y ambos son profesionales. No, desde luego, ambos son y tú profesionales. estás imitando el colectivo conjunto. Es peor todavía, porque hay profesionales operando en gráficos en los que cada barra son 2 minutos, y ahí está Warren Buffett operando en gráficos donde cada barra es un año. Entonces Warren Buffett puede haber comprado y otros profesionales estar vendiendo y ambos ganan pasta, ¿vale? Incluso con distintas estrategias, algunos con información privilegiada, otros porque son market makers y conocen las entradas de no sé qué, o otros porque realmente han encontrado una ineficiencia de puta madre, otros porque tienen un parque del copón de redes neuronales y un algoritmo espectacular, no sé. ¿Vale? ¿Y hay algún sitio donde haya una especie de, por lo menos conceptualmente, una especie de compendio de conocimiento alrededor de los mercados? Es decir, porque al final estamos hablando de una mezcla de matemáticas, estadística, sí, historia, feelings, ¿no? Opiniones y tal y cual, pero que alguien pueda coger y decir, mira, esta es la base de datos, o por lo menos las referencias de cuáles son los conceptos teóricos con los cuales tú te acercas a los mercados. Habéis hablado de Elliot, ¿no? Nosotros trabajamos básicamente con dos teorías, ¿vale? Que sería, no es Elliot en sí, es una simplificación de la parte de estructura de mercado que nos permite siempre posicionarnos a favor de la tendencia en cuanto a estructura, y luego partimos de un análisis de oferta y demanda, que son unas teorías basadas en Wyckoff y Jesse Livermore. Jesse Livermore es el trader más importante de todos los tiempos, ¿vale? Vivió
a principios del siglo pasado, durante el crack del 29 y tal, se inflaba a ganar pasta, fue el primero que identificó este tipo de cosas, ¿vale? Allí no había grafiquitos ni nada, ¿no? Ellos leían el precio de las cotizaciones pues como los colorines que veis en las pelis de Wall Street, pues así, veía en las casas de inversión, pues los precios iban cambiando, los volúmenes iban cambiando y de repente él veía, ostras, este día ¿qué ha pasado? Ha pegado una hostia para abajo y ha habido un volumen brutal. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esto están comprando seguro. Esto entra en pánico todos los pollos tomateros, con lo cual los profesionales abren la saca, acumulan y se tiran para arriba. Entonces ese tipo de cosas las empezó a interpretar él, se infló, de hecho se han escrito un montón de libros sobre él. Luego existía un tío que se llamaba Wyckoff, que realmente fue el primero que este tipo de metodología la puso en libros y la enseñaba y tal. ¿Cuál es el tema? Aquí digamos, es la única metodología que nos enseña el cómo funcionan los mercados, ¿vale? El resto de las metodologías van mucho más arriba. Ahí te dicen, ¿cómo calculas una media móvil? ¿Vale? Y a partir de ahí dices, pues si se cruza esta media móvil con esta, compra. Y si se cruza el indicador no sé, con no sé qué, vende. No te está explicando por qué hay una tendencia, por qué de repente se pone en lateral, por qué de repente se pone a tirar durante meses una acción. Que todo eso solamente te lo explica el análisis de oferta y demanda de los profesionales, ¿vale? Y eso ¿cuál es nuestro riesgo? Nuestro riesgo cuando arrancamos esto es, esta estrategia oficialmente no se puede automatizar, ¿vale? Entonces, oficialmente, todo el mundo dice, esto no se puede, esto es interpretación humana, tal, no se puede decir, digamos, la sabiduría popular dice que esto no hay un algoritmo que lo resuelva, ¿vale? Entonces, yo creo que sí, ¿vale? Yo creo que sí, pero claro, requiere trabajo de convertir todo esto, aumentar en niveles de abstracción y llegar a pensar como un trader que es capaz de interpretar eso a muy alto nivel, ¿no? Entonces ese es nuestro riesgo, que lleguemos a no poder, a que todo este trabajo se haya llevado a que esto no se puede automatizar, ¿vale? Cuando hablan de tomar decisiones por valores fundamentales del mercado y tal y cual, ¿a qué se están refiriendo? ¿A esto de las medias móviles y tal? ¿O a qué? No. El tema de los valores fundamentales quiere decir más, es muy sencillo, es analizar un balance y decir, bueno, este balance que me está diciendo, joder, que esta empresa es buena, no sé cuántos, te asomas al precio y dices, joder, se ha pegado una hostia. Pues eso, ¿qué puede pasar? Pues por ejemplo, cuando una inversión fundamental puede ser cuando recientemente la gente de Qualcomm perdió ya hace unas semanas perdió el contrato con Samsung, ¿vale? Las acciones se dieron una hostia, pero una hostia fuerte. Luego miras el balance y dices, joder, es que Qualcomm es la hostia. Entonces, una inversión fundamental buena es Abajo Qualcomm. Está barato. A barato para comprar. Eso es Warren Buffett, total, ¿vale? Cuando hay un vertido en el Golfo de México de BP y las acciones prácticamente bajan a cero, miras el balance y dices, joder, eso es un vertido, ¿sabes? Peor no van a ir. Se pega una hostia y llegan los profesionales, o sea, los pollos tomateros, ¿qué hacen? Venden y están en pánico. ¿A quién venden? Pues siempre vendes a alguien. ¿A quién? A los profesionales que dicen, es que esta empresa es la hostia, pues ¡pum! Se pega el subidón para arriba, ¿no? Entonces, eso es inversión, eso es fundamental y además podemos usar datos fundamentales para nuestra estrategia perfectamente. ¿Y las estrategias que hay de compraventa muy poco espaciadas en tiempo, eso está solamente basado en tecnología o se tiene estrategia? Luego hay una cosa que son los sistemas de alta frecuencia, ¿vale? Y eso ya es hacer trampa, ¿vale? Pero hacer trampa a lo bestia, ¿vale? Aquí ¿de qué estamos hablando? Aquí tenemos un mercado de Chicago centralizado, ¿vale? Un mercado de Chicago. Y luego hay varios mercados, ¿vale? Supongamos esa situación, aunque hay muchas posibles arquitecturas de mercado, digamos, ¿vale? Supongamos que las acciones de Telefónica se operan en el mercado de Chicago. Y en varias ciudades hay casas donde cogen las órdenes de los inversores, las recogen y las envían al de Chicago, ¿vale? Entonces llego yo
Y voy a hacer trampas. ¿Cómo hago trampas aquí? Pues mirad, coloco un software en el mercado remoto, en Las Vegas, yo qué sé, ¿vale? Meto una fibra óptica en línea recta, atravesando montañas y tal, atravesando ciudades, y me gasto una fibra óptica que no tiene giros hasta Chicago, con lo cual alguien mete una orden de compra aquí brutal. Yo me entero. Pero llego antes. Llego antes y subo el precio. Con lo cual este ya compra caro. Este ya compra. O sea, ese ya compra caro y me compra a mí, ¿sabes? Es una brutalidad. ¿Vale? O sea, ahí es básicamente hacer trampas legales. Tecnológicamente, Legales además. Legales. Esa gente, ¿Y de esos hecho, son tienen máquinas, no, son empresas. Tienen máquinas en el mismo CPD que Chicago. Claro. En el mismo CPD. Y tienen máquinas en los mismos CPDs que los bancos distribuidos, sí. Muy bien. ¿Vale? Bueno. Bueno.